Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en un episodio más de Quinto Poder. Yo soy Marcos Saucedo, saludo con mucho gusto a mis compañeras de panel el día de hoy, Lucía Medina, la flama viviente de la ideología y la izquierda zacatecana y aparte nuestra guía moral aquí en Quinto Poder. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Y ahora me pusiste todavía más fuerte el estándar. Bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Andrea Robles, Andy Robles, también conocida como la dueña de mis quincenas. Andy, ¿cómo estás? Bienvenida a Quinto Poder. Hace mucho que no coincidíamos en el programa. Efectivamente, coincidimos más en la casa que en el programa. Eso tiene cierta lógica. Sí. Esperemos. Preocuparía si no, y allá escucharon ustedes a Diego Ortega, nuestro productor. Saludamos con mucho gusto y por primera ocasión en Quinto Poder a Benelli Hernández, candidata a presidenta municipal de Fresnillo, Zacatecas. Hace 3 años fue candidata a diputado federal, logrando el triunfo. Hoy está buscando el triunfo en Fresnillo, un municipio sumamente complicado, con una situación, digamos, un poco diferente a muchos otros municipios del país, con los temas de percepción, pero también con una economía fuerte, un municipio muy diverso y con una problemática que también se podría decir que es diversa. Benelli, bienvenida a Quinto Poder. Muchas gracias, Marco. Fresnillense con arraigo también. Cuéntanos un poquito para ese tema de las dudas que hay sobre si eres fresnillense o no, si estuviste en Fresnillo o no. Cuéntanos un poquito ahí de todo este tema. Yo te hacía el sombrerete, la verdad, ¿no? ¿A poco? Y vamos empezando por el principio. Primero, muchas gracias por hacerme el favor de recibirme en su panel. Estoy muy honrada con tremendas personalidades, por supuesto. Nuestra querida amiga Lucy, nuestra querida amiga Andy y Marco, por supuesto. Para mí un honor, y sé que ustedes tienen mucho conocimiento, su auditorio es de amplio conocimiento y nivel, y estoy segura que vamos a compartir muchísimo. Y respecto a mi origen, en efecto, yo soy de Fresnillo, no me traje mi acta de nacimiento, pero se las voy a mandar. Soy de una familia de maestros, mi mamá es maestra de preescolar jubilada, somos de la colonia Fobiste, mi abuelita en paz descanse, primer profesionista de su comunidad, de la comunidad del Salto, Fresnillo. Hace algunos días estuve en la comunidad de Francisco y Madero, de ahí era mi abuelito materno, el señor Rito Ruedas, ganadero, productor, campesino, y pues fue un segundo padre también para mí. Les puedo decir que tengo gratos recuerdos de Fresnillo. Estuve pues estudiando en la primaria, en la Adolfo Adame Lozano en la Fobiste, en la secundaria en la 2. Hace ratito en un evento me encontré a un ex compañero de la secundaria. Estuve estudiando en el Salto, en la comunidad del Salto, el bachillerato. Estudié el bachillerato pedagógico porque mi intención siempre fue dedicarme a la docencia, así como lo marcaba la tradición familiar. Mis tíos en esta etapa son supervisores en Fresnillo. Orgullosísima de toda la familia, y para estudiar la carrera en Fresnillo no hay normales, ustedes lo saben. Ahí tuve el honor en esa etapa de conocer en esfuerzos juveniles a Lucía, y yo estudié acá en el CAM, en el Centro de Actualización del Magisterio. Salí de mi casa con mucho esfuerzo. El primer año estuve yendo y viniendo, luego la economía familiar ya no daba, se le complicaba mucho a mi mamá. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquita. Mi mamá nos sacó adelante a mis hermanos y a una servidora con el apoyo de mis abuelos maternos, y ya se complicaba el presupuesto, así que acá me acogió una de mis tías, a quien le tengo mucho cariño y mucha gratitud, mi tía Carmela, la maestra Carmen, maestra en aquel entonces en el Cebari. Les digo que soy de familia de maestros, pero ya muchos de mis familiares pues se mudaron a diferentes municipios, entre ellos Zacatecas. Entonces ella me arropa acá, y es cuando nos conocemos en los procesos juveniles. Entre semana yo estaba aquí en Zacatecas y los fines de semana me regresaba a Fresnillo, y me urgía siempre regresarme a Fresnillo porque yo era muy atleta y estaba en grupos. Yo siempre fui muy participativa.
estaba en grupos de baile, de gimnasia y de porra en Fresnillo, entonces a mí me urgía estar allá. Yo no me dedicaba mucho a la política hasta que un buen amigo me invitó a una asociación civil que se llamaba Decisión Juvenil. Y saludos a Tacho Guzmán. Saludos Tacho, afectuosos. amigo aquí del panel de Quinto Poder también. Saludos afectuosos. Él me invitó en Fresnillo, pero como yo iba y venía y tenía más tiempo acá, tuve la gran oportunidad de, por conducto de él, integrarme a los grupos juveniles acá en Zacatecas, digamos que desde un ámbito estatal. Luego estuve en diferentes proyectos. Tengo la oportunidad de irme a la Ciudad de México, hay que decirlo, cuando yo tenía 23 años. Y fue porque en ese momento yo tenía ya tiempo tocando puertas, no tenía trabajo, me pasó lo que a muchos jóvenes y me vi en la necesidad de salir pues de nuestra tierra, ¿no? Me voy allá y estoy muy agradecida por dicha oportunidad. Me voy allá al equipo del doctor Ricardo Monreal. Él cada año integra a muchos jóvenes. Les puedo contar que a las nuevas generaciones ya no los conozco muy bien, porque pues vamos avanzando y pierdes la pista de todos estos nuevos cuadros. Yo en su momento, yo le llamo generaciones, porque real somos por generaciones. En su momento pues estuve en un grupo parlamentario en donde estuvieron de diputados hoy grandes políticos, Alfonso Durazo, Luisa María Alcalde, que además era muy joven, muchísimos personajes de la vida pública de hoy, y estuve como asesora legislativa. En aquellos años se promovían las mal llamadas reformas estructurales de Peña Nieto, y a mí me tocaba, por mi origen magisterial, realizar los posicionamientos, las reservas referente al ámbito educativo. Y después estuve en diferentes proyectos. Se viene de nuestro movimiento esta parte de lograr que nuestro movimiento se convirtiera en partido. Tuve la gran oportunidad de caminar casa por casa con gran parte del equipo del presidente Andrés Manuel, del ahora senador Gabriel García, del senador Alejandro Peña, entre otras personalidades, y aprendí muchísimo. Para mí, mi estancia en Ciudad de México fue aprendizaje. Luego estuve ya en otras responsabilidades administrativas, que eso, más que espacios de toma de decisiones, para mí fueron espacios de aprendizaje. Hace 5 años tengo la oportunidad de regresar a nuestra tierra, no como me hubiera encantado, porque regreso por un tema personal. Mi abuelita, mi segunda mamá, comenzaba con problemas complejos de salud. Regreso, estuve los últimos años de su vida muy cercana y lo cual agradezco. Y una cosa trajo a la otra, porque el hecho de estar acá, pues obviamente iba a seguir participando en política, no me podía quedar quieta porque ya lo traemos en la sangre, en nuestra formación, y comencé a participar en dicha actividad. Ello me llevó a ayudar en el proyecto estatal. Comencé a coordinar el Distrito 1 Federal y por eso generé arraigo en algunos otros municipios, ya que el Distrito 1 Federal comprendía antes de la redistritación, comprendían algunos municipios, entre ellos Sombrerete. Uh-huh. Y puedo decir que traté de dar mi mayor esfuerzo, de recorrerlo continuamente, de estar muy cercana a la ciudadanía. Y bueno, tan es así que en 2021 se logró entregar buenas cuentas el día de la votación. Logramos entregar 79,300 votos para el Distrito 1. Y hoy que tengo esta gran oportunidad, porque para mí es una oportunidad muy significativa, muy significativa, el hecho de poder encabezar los esfuerzos para trabajar en participación ciudadana con los ciudadanos de mi municipio. ¿Por qué no reelegirte si además fue público que volvías a ganar la encuesta y que podías ser candidata a diputada federal otra vez? ¿Por qué no quedarte en esa posición? Fíjate que en efecto tenía esa gran oportunidad de ser candidata a la reelección, que para mí de la misma manera hubiera sido un honor, porque lo fue el hecho de ser diputada federal, un verdadero honor, más que un espacio de poder. Eso ya, por lo menos en nuestro movimiento en Morena, eso no existe, es un espacio de honor y una alta responsabilidad. También hubiera sido un honor. Sin embargo, formamos parte de un equipo local, territorial, y el movimiento me llevó al municipio.
lo cual agradezco y lo cual me compromete muchísimo, porque sé que con la ayuda de dicho equipo, y me refiero a los ciudadanos organizados de cada colonia, de cada fraccionamiento, de cada comunidad, podemos caminar en conjunto para lograr la reestructuración del tejido social. Así que yo estoy feliz con dicha encomienda. Pero no consideras, porque a lo mejor uno siente que atropellaron a la todavía senadora, creo, Soledad Luébano, y la hacen bajar a diputada federal, y en eso te atropellan a ti. No, tu decisión, o bueno, la decisión del equipo político de pasarte a la presidencia municipal, ¿no significa también atropellar a alguien que a lo mejor tenía aspiración en ese espacio? Pues la verdad es que yo no lo veo así, yo lo veo como disciplina a nuestro movimiento. Siempre he estado en comunicación con la senadora Soledad, en una comunicación de muchísimo respeto, de equipo, incluso hemos hecho algunos eventos juntas y platicábamos respecto al Distrito 1 Federal, el poder hacer equipo, el promover el 5 de 5, porque nuestra próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, nos necesita unidos a todas y a todos. Sin resentimientos, digamos. Sin resentimientos. La interna ya pasó y en esta etapa tenemos que buscar una altura de miras, generando pues ese interés no debe de existir, porque el proyecto es más que un interés personal. Oye, ¿no crees que en la configuración de tus compañeros de fórmula no te ayudaron tanto? Es decir, bueno, Soledad Luébano es una político con mucho arraigo en la capital, mucho bagaje en las elecciones, muy posicionada, pero en Fresnillo nunca había estado. No sé si había pasado por la caseta, pero en Fresnillo no lo había recorrido. Y en los distritos, bueno, Martín sí había hecho un recorrido constante. Ernesto compitió en la elección pasada, pero también Ernesto tenía el tema de que pues, su trabajo no había sido en Fresnillo propiamente, o sea, incluso no sé si su residencia es en Fresnillo ya. Y en el tema del distrito que comparte Fresnillo con Valparaíso, también tuvieron ahí un tema de cambio de candidatura, me parece, y no van como con la fuerza que se podría esperar. ¿No crees que te pudieron haber configurado una fórmula con, a lo mejor, por lo menos que resida más en Fresnillo, más fuerte, que arropara la candidatura a la presidencia? Fíjate que en el caso de la senadora Soledad, pues ella ya había sido candidata a senadora y evidentemente ya había ella hecho un trabajo en un tema estatal. Y además, insisto, creo que con su conocimiento en esta parte de la gestión, en esta etapa, ella como senadora y yo como diputada hicimos algunas gestiones en conjunto, por ejemplo, y eso a mí me da mucha confianza para lo que viene para el municipio. Hemos platicado respecto al tema de los presupuestos, evidentemente siempre por encima el proyecto de nación, siempre por encima el proyecto que encabezará nuestra presidenta, porque tiene toda una estrategia para la continuidad de la transformación, y en lo particular, pues en algunos pequeños excedentes en cuestión de presupuesto, el que se pudiera luchar por un presupuesto significativo para nuestro estado y por ende para el municipio. En el caso de Martín, al igual que con los demás compañeros, he hecho muy buen equipo. Hoy incluso tuvimos un evento con ganaderos, estamos en constante comunicación. Como lo comento, nosotros hemos asumido que el proyecto y el proceso interno ya pasó. Sí, dimos todos nuestro mayor esfuerzo, pero ya pasó. Ahora estamos en la campaña, en unidad, y todas y todos vamos sobre un mismo proyecto y además promoviendo un voto en unidad 5 de 5, y nos referimos 5 de 5 a la presidencia de la República, al Senado, diputaciones federales y locales y presidencia municipal, por supuesto. Benelí, has tenido cargos más relevantes que otras personas que buscaban la candidatura que hoy tienes tú. ¿Cuál es la carta con la que te presentas, dado que pues tienes un historial, ¿no? Relevante? ¿Con qué carta te presentas en las colonias y en las comunidades de Fresnillo? Pues primero les platico mi arraigo, de dónde soy,
quién es mi familia, porque en Fresnillo todavía sucede mucho esta parte del arraigo. Les platico que soy maestra, les cuento mi preparación, la oportunidad y si ustedes quieren verlo como la necesidad de haber tenido que salir de nuestro municipio para buscar oportunidades y preparación, lo cual agradezco, los espacios que en efecto he tenido oportunidad de obtener, pero sobre todo de aprender. Y les hablo de los proyectos que deseamos impulsar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría, ahorita estoy en la titulación de mi doctorado en el INAP, en Administración Pública, y mi trabajo doctoral es respecto a la participación ciudadana. Habla de la democracia participativa, del gobierno abierto, de cómo el poder empoderar a la ciudadanía para la toma de decisiones y por ende buscar y generar una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública. Y todo ello lo llevo a las calles, lo llevo al toca-toca, a la puerta de la vecina, del vecino, y les doy a conocer mis propuestas que yo fui conformando según sus propias iniciativas, pero también se las someto a su consideración. En estas semanas de campaña las he ido enriqueciendo con lo que la misma gente nos propone. Creo que mi fortaleza es la comunicación con la ciudadanía. ¿Y cuál? Gracias. Hablando, o sea, me queda claro pues esta parte de que tienes un arraigo, que es importante que conozcan a tu familia, pero me refiero más al tema que has podido hacer en la Cámara. Sí. Por un lado, en tu haber legislativo hay una iniciativa en materia de trato digno a personas con discapacidad súper relevante en la agenda actual, pero también por otro lado está esta iniciativa de ley sobre las injurias contra el presidente, que además fue súper controvertida, muy cuestionada en la mañanera. El mismo presidente sale a decir que va a vetar la iniciativa, que no la necesita. Entonces, ¿dónde está pues esa parte de la presentación que puedes dar como ex legisladora y además como ex legisladora, votada con 79,000 votos? Así es. Ahorita. Sí, precisamente en el trabajo legislativo que tuve oportunidad de hacer, en la última medición estuve en el ranking de los 10 diputados más productivos a nivel nacional, de 500 diputados. En efecto, 300 de mayoría. Y sí, hice diversas propuestas, desde propuestas en esta parte de inclusión para facilitar la vida cotidiana de una persona que tiene alguna discapacidad, como también algunas propuestas para dignificar a la mujer rural, también otras propuestas en seguridad social, incluso una de mis propuestas, que fue la última iniciativa que me aprobaron y que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue destinada a las y los trabajadores que cuentan con un crédito Foviste, aquellos créditos que desde nuestra visión se planificaron por el neoliberalismo y son esos créditos impagables. Y entonces esa propuesta hace que se haga la creación de un programa denominado 3060 por parte de Foviste y tiene que ver con que aquellas personas que tienen un crédito con más de 30 años pagándolo o una edad mayor a 60 años pueden ir a las oficinas de Foviste y solicitar se les aplique dicho programa. ¿En qué consiste? Se les cancela el crédito y se les da la documentación para que puedan tramitar sus escrituras. Y me he encontrado casos en donde se han visto beneficiados. Y como ella, también en efecto, surgió la mal llamada, bautizada ley injuria. Les platico cómo sucedió el contexto y lo que fue real. Yo comencé a abordar mucho el tema de las UMAS, precisamente porque era secretaria de la Comisión de Seguridad Social. Y comencé a trabajar con un movimiento muy digno de jubilados y pensionados a nivel nacional. Incluso aquí en Zacatecas había muchos compañeros jubilados y pensionados que participaban. Entonces comenzamos a revisar todas las leyes y hacer actualizaciones respecto a UMAS y salarios mínimos. Esta iniciativa, que después les confieso, sí me arrepentí de haberla propuesto, no tenía que ver con establecer cuotas o multas a quien hablara mal del presidente. Me parece que se malinterpretó y me parece que se le dio un toque político no
pues por mi parte no intencionado, y que sí la oposición aprovechó esa parte. Era una actualización, era un tecnicismo de dicha ley. Y entonces en la mañanera le preguntan al presidente, no le dicen, oiga, presidente, una diputada de Morena está proponiendo una actualización, ¿no?, de UMAS a salarios mínimos, porque lo estábamos haciendo para todas las leyes respecto a cualquier cuota o demás, ¿no? Le dijeron, oiga, presidente, una diputada de Morena quiere establecer multas a quien hable mal del presidente. Entonces, con toda la razón, dice el presidente, no estoy de acuerdo. Y le dice el periodista, ¿y la va a vetar? Sí, la voy a vetar. Él contesta. Y entonces, yo estaba preocupadísima, lo confieso, porque yo he tratado de ser muy cuidadosa y de siempre, porque creo en el movimiento, de siempre impulsar las iniciativas del presidente. Y no es que estemos, como luego dicen, ay no, de levantadedos. No, es que creemos en un movimiento en el cual hemos sido parte desde su origen. Y entonces yo sí estaba muy preocupada. 2 días después el presidente estaba de gira en otro estado y alguien más, otro periodista, le hace la misma pregunta. Le dice, oiga, ¿y qué opina de la ley injuria? En el mismo tenor. El presidente ya estaba informado de lo que realmente había sucedido. Yo hablé con mi coordinador de la bancada, con el diputado Ignacio Mier, un diputado de Puebla, y yo le decía, coordinador, a ver, es que hay muchos filtros, me explico, para que pase una iniciativa. Primero, nosotros la proponemos, la hacemos, nuestros asesores checan técnica legislativa, checan que todo vaya acorde con la Constitución, con las leyes secundarias, que no sea inconstitucional y demás. Y luego pasa a la coordinación de asesores, y luego pasa a comisiones, y luego de comisiones pasa al pleno, y es todo un proceso, claro. Pues. Y entonces yo le decía a mi coordinador, yo nada más te pido, por favor, que el presidente sepa la realidad, en qué consiste la iniciativa, nada más, es lo que me interesa. Y entonces 2 días después le preguntan al presidente, de nueva cuenta, oiga, presidente, ¿qué opina de la ley injuria? Y dice el presidente, ya me informaron bien, sí, la propuso una diputada de Morena, pero no lo hizo con mala intención y no es lo que ustedes están diciendo. Es una actualización, fue un tecnicismo, pero ya que la puso sobre la mesa, vamos a vetar esa ley, porque nadie por encima, ¿verdad?, de la ley. ¿Crees que en parte de la interpretación de esa iniciativa, como de mucho de tu actuar, es porque se le atribuye al doctor Ricardo Monreal muchas de tus acciones? ¿Y qué tan cierto es esa atribución que la gente hace? Y fíjate que ese día, precisamente ya que tocas el tema, ese día de la iniciativa, pues él era el más sorprendido. Porque, a ver, o sea, yo tengo mi criterio, yo tengo mi propio pensamiento, yo tomo mis decisiones, estoy muy agradecida, en verdad, porque he tenido la oportunidad de tener una escuela política, por así decirlo, porque aunque les parezca a broma, nos daban clases de proceso legislativo, nos daban clases de administración pública, o sea, realmente sí es una escuelita con quienes tenemos oportunidad de formar parte de este equipo, pero eso no quiere decir que el doctor nos dé línea en todo, en verdad que no, tan es así, pueden revisar todas mis votaciones que tuve como diputada federal, y creo que, pues, en lo general, siempre estuve bajo un proyecto y que además estoy muy orgullosa de decirlo. Y entonces siempre sucede que yo tomo alguna decisión y se lo adjudican a él. O incluso algo sucede en nuestro movimiento al interior y piensan que yo lo asumí. Por ejemplo, cuando fue lo del presupuesto, a ver, nosotros como diputados, bueno, soy diputada con licencia, pero en su momento diputada en funciones, propietaria, pues estábamos haciendo lo que nos correspondía y lo que teníamos como atribución según la Constitución. Y de inmediato le atribuyeron, salimos a una rueda de prensa, les platico, los contextualizo, estábamos en la etapa de la discusión del presupuesto, una atribución exclusiva de los diputados federales, y entonces estábamos analizando el presupuesto porque nos metemos a estudiarlo, ¿no? Y observábamos que de la propuesta del presidente ya se habían abarcado todos los puntos, de los cuales estamos muy contentos porque lo vemos con la gente está muy agradecida
con estas pensiones, con todo lo que se ha llevado a cabo con una perspectiva humanista. Pero había unos excedentes de presupuesto. Seguramente fue porque gracias a la refinería que se adquirió en Estados Unidos se ampliaron los montos que en este año se tenían para el presupuesto de egresos, y entonces pues obviamente todos tenemos nuestro corazoncito, y yo dije, pues hay que pelear presupuesto para Zacatecas, ¿no? Entonces salí a rueda de prensa, hice el planteamiento y no, ya me comían en los medios porque se le estaban atribuyendo a él. Bueno, hasta él me llamó y me dijo, oiga, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y le expliqué y me dijo, no, pues celebro su lucha, ¿verdad? Pero pues piénselo, o sea, hay que ser cuidadosos porque piensan que soy yo. ¿Crees que en parte eso ocurre por el género? Es un tema de machismo. En gran medida. A veces observo que yo les puedo contar que siempre me ha tocado ir contracorriente en muchas cosas. Me subestiman por ser mujer, por ser joven, me etiquetan. En realidad, mucha gente ni siquiera me conoce y son quienes pudieran hacer ese tipo de señalamientos. Y me ha tocado siempre ir contracorriente en ese aspecto y voy a seguir luchando, porque detrás de mí vienen muchas jóvenes. Por ejemplo, ahorita les puedo contar que en Fresnillo se está dando un fenómeno. Yo misma me sorprendo, estoy muy agradecida, pero tengo mucha responsabilidad. Se está dando un fenómeno con las niñas y con las jovencitas. He estado tocando puertas y me encuentro a las jovencitas. Hoy estuve, le decimos de Infonavit, es la Francisco Goitia, y me encontré unas jovencitas de prepa y está su emoción, no me la van a creer, se ponen a llorar, y eso para mí es mucha responsabilidad. Porque si bien mi lucha de algo tiene que servir, que más mujeres tengan oportunidad de estar en espacios de toma de decisiones, y sí, en gran medida sí se lo atribuyo al género. Ha habido quien hasta se burla de mí, que dicen, ay, ¿a poco Benelli va a poder? Cuando ni siquiera me conocen, cuando solamente se basan en una publicación o en una información falsa. No nos damos la oportunidad de conocer a la persona, o por lo menos de investigar un poquito de las acciones que se han realizado, ¿no? Y ver la veracidad de dichas acciones. Candidata, eres mujer, eres joven, como bien lo dices, y además eres, por así decirlo, egresada de los cuadros monrealistas. Así es. Hay muchas mujeres que han seguido los mismos pasos que tú y ninguna ha salido a desmarcarse, ¿no? De, justo como decías ahorita, este es mi criterio, este es mi voto, estas son mis funciones, no son las del doctor Ricardo Monreal. ¿Por qué crees que nadie lo ha hecho abiertamente? ¿Y qué es lo que está faltando entonces? No sé si en Morena, no sé si en el círculo monrealista, o no sé si en general en las instituciones políticas, ¿qué nos está haciendo falta como mujeres para lograr consolidar esta parte de credibilidad de que la mujer puede y que no nada más está ahí bajo ciertas sugerencias, pues que evidentemente son contra el género? Así es. Yo estoy muy orgullosa del movimiento al que pertenezco. Jamás lo voy a negar y jamás me avergonzaré de él. Todo lo contrario, estoy muy orgullosa y muy agradecida con el monrealismo porque de ahí nací. Pero creo que como individuo todos tenemos un estilo, un criterio propio, y todos debemos de asumir nuestras propias decisiones. No podrán de mis decisiones responsabilizar a alguien más. Yo asumo mis decisiones, yo asumo mis acciones y asumo mis dichos y mis hechos, así, tal cual. Y creo que en efecto el género ha sido, sobre todo en nuestro estado, yo todavía observo que el género, el hecho de ser mujer es complicado, en algunos municipios más, que aún hay un arraigo machista, y no necesariamente lo promueven los hombres, en muchas ocasiones lo promovemos las mujeres. Yo tuve la oportunidad de ser funcionaria pública en la Ciudad de México y aspiro a que un día en Zacatecas logremos lograr una ciudad de los derechos, y estoy segura que lo podemos ir logrando paso a paso. ¿Viste contraste en Totalmente. el machismo entre la ciudad? ¿Sí? Muchísimo. ¿Algún ejemplo que nos quieras? Exagerado. En Ciudad de México
creo que no hay tanto señalamiento en el hecho de ser mujer, no hay etiquetas, ¿me explico? No necesariamente se basan en eso, se basan en el contenido, se basan en lo que propones, se basan en tus acciones. ¿Y aquí crees en los medios o en la calle, en los otros políticos? En los partidos. En todos lados. Por ejemplo, hoy en día tus rivales o estructuras rivales, creo que han tratado de poner 3 etiquetas contra Benelli Hernández para pues disminuir el impacto electoral que pueda tener o tratar de denigrar o hacer valer menos una candidatura. Una es el tema de Ricardo Monreal, de que Ricardo Monreal sería el que gobernaría Fresnillo de ganar Benelli Hernández. Lo cual puede asustar a muchos y a otros no. A otros. Sí, porque cuando fue gobernador no gobernó mal. Sí. El otro tema es el tema del arraigo, que ya lo explicaste al inicio, y el otro tema que han tratado de circular mucho es el tema del aeropuerto, cuando fuiste o se te acusó de haber estado en el aeropuerto con un recurso. Dentro de estos temas, esta vez del aeropuerto, ¿cómo fue la situación realmente? O sea, la verdadera historia contada por Benelli, más allá de todo lo que se ha usado, porque no solo se usó o se usa actualmente para tratar de desgastar la campaña de Benelli, sino en general se usa para desgastar la marca, ¿no? Y sobre los 3 temas en general, ¿tú crees que es un caso de machismo, de violencia como tal contra la mujer en la política, que se trate de etiquetar con estas 3 cosas y desgastarte a base de eso? Mira, de entrada decir que el doctor Ricardo Monreal ha sido mi maestro y que en efecto a muchos les emociona el hecho de que me comprometo con la ciudadanía, y en verdad es sorprendente en Fresnillo el que les garantice que traemos escuela y que no tenemos derecho a fallar, que haremos las cosas de la mejor manera y sobre todo en coordinación permanente con la ciudadanía, y lo vamos a demostrar con hechos. A veces a mí no me gusta hablar de más, yo prefiero demostrarlo con hechos y darme a conocer con puro trabajo. El siguiente tema, respecto a lo que me comentas de Chiapas, yo siempre he pedido mi derecho de réplica en todos los medios porque es una historia muy mal contada, y además lo peor de todo es que la retomaron medios nacionales, y entonces una historia mal contada 1000 veces, pues luego ya hasta la vuelven una referencia. Y yo he pedido incansablemente mi derecho de réplica porque me asiste la razón. Fue un tema, un malentendido, que se aclaró y que ni siquiera procedió legalmente, pero que alrededor de ella surgieron muchas historias que ni siquiera yo conocía, muchas acusaciones de las cuales me enteraba a través de los medios, y que yo decía, bueno, pues ¿cuándo sucedió todo esto? En ese aspecto yo les puedo decir que es una total mentira, y me da tristeza que luego mis adversarios toman notas falsas que no comprueban su veracidad, o que por lo menos no envían a su equipo a que investiguen en donde según ellos existe dicho procedimiento legal, porque ni siquiera existe, o sea, ni siquiera procedió un caso así. Se demostró la legalidad y la procedencia lícita del recurso, que además no era la cantidad que ellos, Milenio, que fue quien sacó la nota, ni siquiera era la cantidad que ellos externaban, era una cantidad muy mínima, que además se comprobó para qué se había utilizado y cuál era el origen de dicho presupuesto, de dicho recurso. Y desde ahí comenzó mi calvario, desde mis 25 años. Nunca me imaginé estar en un tema así, y hoy se los contesto con mucha tranquilidad. Empezó casi 10 años y ya siguió circulando. Con ese, ¿sí? Y seguiré seguramente, lamentablemente, y no me voy a cansar de pedir siempre mi derecho de réplica. Siéntete libre. Y si quieres precisar esas cosas del origen y eso, y nunca me cansaré de poder esclarecer la situación, y pues no es que trate de demostrar mi inocencia, porque insisto, ni siquiera hay un procedimiento que aclarar, ¿no? En ese sentido, les puedo decir que estoy muy tranquila, que duermo muy tranquila todas las noches,
aunque sí un poquito estresada porque tenemos muchas gestiones y mucho compromiso, de los cuales estamos muy enfocados. Benelli, te acompañan personajes de Morena en el escenario local que fueron, desde esta óptica, pues, fuera del partido, relegados a la mala de las encuestas y de los espacios, ¿no?, que se estaban sorteando. Personajes como Héctor Menchaca, que además tiene experiencia aquí en la legislatura, en la administración. Sí. A mi Héctor, saludos a mi Héctor, me lo mandaron. Saludos también Es un gran amigo. saludos también a Pedro Uriel, que te acompaña como... Próximo síndico. Sí, también. Candidato a síndico. Y personajes así que los sacaron, los bajaron, los mandaron al triste cajón del olvido. No. Pero ahora te acompaña Héctor y ¿qué está pasando? Es una especie de cobijo, es una especie de... como reconciliación. Ajá, ¿no? Como Fíjate tratar de que acercarse a ciertos cuadros. yo siempre he admirado a muchos compañeros, les he aprendido mucho. Uno de ellos es Héctor Menchaca. Tenemos muy buena amistad y hemos sido compañeros de lucha durante muchos años. Esta no es la excepción. Ustedes saben que hay definiciones políticas y en esas definiciones políticas en esta ocasión nos toca encabezar, tal vez en la próxima no lo sabemos, pero en esta etapa yo he tratado de ser muy incluyente. En nuestro equipo cabemos todos y Héctor, por supuesto, es de mis coordinadores, de mis amigos, de las personas con las que más confianza tengo y que sí, hay un gran arropo, sí, muchísimo, y también por mi parte la hay, es en reciprocidad, con él y con muchos compañeros más. Está Omar Carrera, ya platiqué con la diputada Maribel Galván, una mujer muy talentosa, a la que respeto mucho. Hay varios compañeros que están desde su espacio o desde su trinchera o desde donde ellos pueden apoyando. Está nuestro amigo, es muy conocido en lo local, Chuy Correa, por ejemplo, también. Varios compañeros. Que se parece a Valentina Elizalde, por sí, cierto. Sí, le decimos. Si lo pones a cantar con una pista puede darte muchos votos. Ya le dijimos, pero no se anima. Saludos a Chuy Correa también. Muchas De gracias. ganar la presidencia, ¿qué espacios estarían ocupando? ¿Han hablado de eso? No hemos hablado con nadie de eso, pero yo sí pretendo que sea un gobierno muy incluyente, en el que haya expresiones de diversas agrupaciones, de todas las agrupaciones. También tienes en tu equipo cercano a dos personas que fueron muy cercanos a las administraciones priistas, Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, que fue director de Desarrollo Económico en 2015 y 16, me parece, con Gilberto Débora, y Daniel Isaac Ramírez, que fue secretario del Ayuntamiento en el 16-18, con Pepe Aro. ¿Cómo se dio la integración de estos dos personajes y cómo se da el proceso de integrar personas provenientes de administraciones priistas y sobre todo al interior del equipo? ¿Qué tan difícil es el proceso de integración de estos perfiles? Pues algún defecto tenían que tener. No es como los que le van a la América, sí, también. Exacto. Pues yo le voy a las Chivas. Muy bien, Belén. Eso. Bien, muy bien. Mira, Juan Luis Rivera es un académico muy preparado. Yo lo conocí por el lado de la academia. De la Agencia de Desarrollo Local, sí, Juan Luis. Tengo el gusto de haber coincidido en la elaboración de algunos proyectos de la administración pública. Desde la campaña anterior, él se sumó a mi equipo de trabajo. Tal vez no se veía, pero él estaba integrado en el equipo y me asesoraba para hacer las propuestas de iniciativa que fueran, que tuvieran mayor impacto en la sociedad. Está el caso de una de las iniciativas referentes a la mujer rural. Yo propuse que por lo menos el 30% de los programas sociales destinados al campo fueran dirigidos exclusivamente a mujeres, por lo menos. Y por lo menos aquí en Zacatecas se hizo una realidad. Aquí sí hubo eco en ese sentido y surge de su escritorio esa propuesta, entre muchas otras. Él conoce muy bien el tema de seguridad, que seguramente será un tema que tocaremos más adelante, y significa bastante su aportación en el proyecto. En el caso de este compañero Daniel Isaac, mira, nosotros somos de puertas abiertas y por supuesto
con todo gusto, más que bienvenidos todos los perfiles, pero Aparte, siempre también respetando a los de origen, ¿no? Uno de los personajes más cercanos en su momento a Javo Torres, tu contrincante en la elección, ¿no? Así es, así es. Llegamos a ese tema de la seguridad, porque además, pues Fresnillo es un municipio que tiene ahí incluso una atención nacional en ese tema. ¿Qué le puede ofrecer Benelli a los fresnillenses para hacerlos sentir más seguro? Sí, todo mi proyecto, yo diría que su línea vertebral es prevención del delito. Por un lado, vamos a fortalecer la policía municipal, todo apegado a derecho, lo que le corresponde al municipio. Por un lado, vamos a fortalecer la policía municipal. Ya estamos platicando y observando cómo lograr ese recurso extraordinario para poder contratar más elementos, el poder fortalecer los controles de confianza, el poder dignificar los derechos laborales. Se hablaba de una homologación de salarios, también el mejorar el seguro de vida de nuestros policías, porque es muy, muy bajo, la verdad. El poder dotarlos de capacitación, de herramientas, el también poder generar una policía de proximidad en la cual el ciudadano se sienta tranquilo, se sienta seguro. Yo hablo mucho de la esencia de Fresnillo, de regresar al policía cercano a la ciudadanía, el que genera esa confianza, el que está en las plazas públicas observando el bien común. Y por otro lado, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a ir a las causas. Yo divido mi propuesta en 3 ejes principales. El primero es la reconstrucción del tejido social. Vamos a fortalecer la política social del municipio. Implementaremos becas educativas para niños y jóvenes que tengan alta vulnerabilidad y no cuenten con una beca de otra dependencia. Esas becas serán canjeables en puros comercios locales, con el objetivo, por un lado, de apoyar la educación y por otro lado, apoyar también el comercio local e incentivar al consumo local. Si yo no hubiera tenido beca, les puedo contar que se me hubiera dificultado mucho el poder estudiar y sé que para muchos jóvenes significa mucho el poder tener una beca. Segundo tema, vamos a fortalecer el deporte, el arte y la cultura. También, además de la ciencia. Fresnillo es un semillero de talento, en verdad. Y en principio de cuentas, los espacios públicos serán de puertas abiertas. Contaremos con los insumos necesarios para que se puedan realizar las diversas actividades referente al deporte, referente al arte, a la cultura y a la ciencia. Y además de ello, yo como diputada traté de apoyar muchísimo a medida de mis posibilidades. Apoyaba muchísimo con uniformes, con pelotas de béis, organizábamos torneos, cuadrangulares. Luego, les digo que en Fresnillo somos un semillero de talentos y salían mucho a competir a todos lados. Entonces, pues no había recurso que alcanzara, pero sí mucha creatividad y colectividad. Yo les proponía siempre realizar rifas entre amigos, yo les proporcionaba la rifa, los organizaba todo y lográbamos recabar los fondos que se necesitaban. Lo que yo podía, hacíamos actividades para reunir fondos. Ahora, con más razón, con mayor razón, estando en un ente que será la puerta directa del ciudadano, por supuesto que vamos a fortalecer esta parte para el deporte. Hace unos días me reuní con artistas y hemos acordado trabajar con las puertas abiertas. Todas sus opiniones serán importantísimas. Estoy segura que vamos a lograr una gran gestión en nuestra máxima casa de estudios, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque vamos a solicitar la licenciatura en Artes en Fresnillo. Y fíjate que casi todos, o si no es que todos nuestros invitados que compiten para ser presidentes municipales tienen la misma queja, que no hay recursos. ¿Cómo hacer todo eso con estos recursos? Porque además muchos de ellos le atribuyen a la Cuarta Transformación que no haya recursos para municipios. Bueno, Fresnillo goza de una excelente recaudación y a pesar de ello, además de ello, yo pretendo destinar un porcentaje para la política social.
otro porcentaje para servicios urbanos. que O sea, ahora se los transparentar el Sí, uso. hay suficiente. No, y voy para allá. Otra parte para infraestructura. Y sí aprovechar los proyectos y programas de gobierno del Estado y gobierno federal. Por ejemplo, gobierno del Estado tiene un programa que se llama Peso a Peso en diversos programas. A mí me interesa mucho poder multiplicar ese presupuesto. Y por supuesto, además de ello, vamos a tocar puertas en la federación. Ahora que estuvo acá la doctora Claudia Sheinbaum, de inmediato le platiqué de un proyecto que traemos referente al agua, que es un proyecto muy grande, pero también que sería un proyecto que resolvería una problemática que se arrastra desde hace muchos años y que también ayudaría muchísimo para las nuevas generaciones, y estaríamos impulsando las energías limpias, la captación de agua pluvial, entre muchas otras cosas. Pero ella dijo que se comprometía a impulsar 1000 pillas. ¿Es este proyecto? Justo, Ok. va de la mano. Ese, y hasta me emociono, Sí. va de la mano con el proyecto de la presa Milpillas, pero también se renovarán algunas tuberías, se implementarán paneles solares, porque ustedes sabían que de lo que los ciudadanos pagan de recibo, el 80% se va a CFE para el bombeo, y no se sienten, pero me dicen que normalmente por día hay como 40 apagones, y eso hace que las bombas se truenen, y eso hace que genere muchos problemas, y el otro 20% se va a la nómina del sistema. Entonces no queda un recurso para mantenimientos, ni mucho menos para una ampliación de red. Fresnillo está creciendo muy rápido, entonces sí le apuesto a generar dicho proyecto en coordinación con gobierno del estado y con gobierno federal. Otro ¿Tienes un proyecto, cálculo de cuánto saldría poner los paneles solares en todo el tema de los pozos? Todo? en el debate voy a dar a conocer cifras. Quiero platicarles que hay todo un equipo de expertos en la administración pública. Yo recabo lo que la ciudadanía me dice, yo voy haciendo mis notitas, tramos carreteros, todo, y yo lo aterrizo con ellos. Ellos están haciendo todo pues esas estadísticas, esos cálculos, porque no vamos a llegar a tener una curva de aprendizaje, ni vamos a llegar a ver si podemos. Tenemos que llegar y desde el día 1 asumir la gran responsabilidad, que no es un tema menor. En ese sentido, creo que es importante rodearse de expertos, y aquí cobra relevancia los cuadros que mencionas y muchos otros más que nos están ayudando con ese tema. Estaremos presentando un proyecto con números, con cifras, con estadísticas, con las partidas presupuestales, de dónde. Por ejemplo, también traemos un proyecto del primer circuito en Fresnillo, y ese proyecto lo haremos 100% con gobierno del estado y con gobierno federal. ¿A qué te refieres con el primer circuito? Nos referimos a la parte urbana. El primer anillo. El primer anillo periférico. Hace 25 años, cuando precisamente, y no quiero traerlo a colación, pero surge la necesidad, cuando el doctor Ricardo Monreal era gobernador, hizo un gran cambio urbano en Fresnillo. Yo me acuerdo, yo tendría unos 8 años, y hasta le tocó a parte de donde yo vivía, porque pues, les digo que yo soy de la Fobiste y vivía por la lateral, era de tierra la lateral, y era una carreterita. Y entonces nos hizo las avenidas, nos hizo las laterales, le puso los camellones. ¿Y desde el municipio quisieras ahora hacer? Sí, pero en coordinación con gobierno del estado. Ok, pero ampliarlo, mejorarlo, Ese bacharlo. primer anillo lo han presentado como 4 presidentes municipales y nomás no se les ha hecho poder lograrlo. Pues tenemos ¿no? que lograrlo, pero ahora no solamente va a ser la infraestructura, ahora va a ir de la mano con la apropiación de los espacios públicos. Imagínense ustedes en una plaza un violinista enseñándoles música a los ciudadanos, sembrando ahí la semillita del arte. Imagínense en otra plaza un cuentacuentos. Imagínense en una cancha nuestros niños de las colonias más alejadas, o nuestros jóvenes, que es un tema importantísimo en Fresnillo, llevando a cabo un partido de fútbol. Queremos socializarlo, sí, importante. ¿En qué va a consistir la infraestructura? En que se mejoren las vialidades, que se pongan puentes elevados, puentes subterráneos, mejorar los semáforos con paso peatonal, hacer una campaña importante con los ciudadanos de limpieza profunda y de concientización para no tirar basura. Es que es un proyecto en conjunto, y todo eso es prevención del delito, todo. Hay un brazo fuerte que está totalmente desperdiciado, y lo he compartido con todas las personas que están buscando
el voto y que hemos podido platicar así como contigo. La Universidad Autónoma de Zacatecas está generando año con año científicos, personas especialistas, Sí. más incluso que los asesores que vienen y cobran, ¿no? Porque estas personas pues, tienen un compromiso con el propio CONACYT, con la federación, etcétera. Investigadores. Con un perfil además justo, ¿no? De investigadores. Hay, particularmente en la Unidad Académica de Ciencias Sociales, hay 2 proyectos sobre la presa Milpillas y el tandeo de agua en Fresnillo. Y hay 0 solicitudes, ¿no? De acercamiento por parte de los candidatos para conocer los trabajos de investigación que se están haciendo. ¿Hay alguna intención para que en los siguientes días que quedan, que son que 32 días, ¿no? 42 días. 48, ¿no? 40. 48 días. Les digo porque hoy fui a mi casa de campaña y dije, 48 días, se está acabando el tiempo volando. Pero entre los 30 y 40 y tantos días que nos quedan, ¿hay alguna intención de acercarse con los investigadores? Mira, precisamente en mi trayecto de Fresnillo aquí a Zacatecas, acabo de recibir la primer nota informativa, porque yo ya tengo algunos meses que con toda humildad, ya, como diputada federal, me acerqué a la Autónoma, que es nuestra máxima casa de estudios, que hay científicos especializados y que vale la pena pedirles opinión para que cada pesito que se invierta sea un peso bien invertido y que realmente funcione, que no sea en unos años un elefante blanco, ¿verdad? En ese sentido les puedo contar que sí, en la institucionalidad como diputada federal ya lo tuvimos, y hace ratito pareciera que hasta me leíste la mente y nuestra audiencia, yo ya muy acomodada, su audiencia va a pensar, se pusieron de acuerdo. No, pues ojalá y nos vaya muy bien No a fue todos así. en nuestra presidencia. Bienvenidos sean. Bien, ¿cómo ves? Real. Si quieres ahorita te comento algunos detallitos que me pasaron. Ahorita pido Oye, candidata, me pasen el celular para mostrarles el proyecto. En el tema de atención a víctimas, Fresnillo es un municipio donde todos hemos sido víctimas indirectas, algunos lamentablemente víctimas directas de la violencia. Si bien el papel de un presidente municipal, pues no puedes atacar directamente los temas de violencia, sí la atención, la prevención y sobre todo el acompañamiento a las víctimas. Sí. Platicábamos antes de empezar el programa que uno de los temas más graves es que no sabemos qué seguimiento se le da a muchos niños que su padre o su madre pues fallecen por un tema de crimen, que no es culpa de los niños, pero que digamos les repercute, la situación queda, lamentablemente. no hay seguimiento, no hay acompañamiento, no hay atención de víctimas, a la familia que queda sin un miembro de la familia, que aparte queda marcada, ¿no? Incluso en la sociedad y todo, no, pues es que ellos eran familiares de tal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para evitar que estas familias no solo no sean reincidentes, sino que puedan tener una integración plena y que puedan tener un mejor futuro, sobre todo los niños, ¿no? De todos estos casos? ¿Tienes algún proyecto de esta parte del tejido social que es de las más dañadas que tenemos en Fresnillo? Sí, fíjate que es que el hecho de tener cercanía con la ciudadanía te da un panorama amplio de cualquier tema del que hablemos, porque no es como que estudies los temas para ver qué vas a decir en una entrevista, los vives en carne propia y ello te obliga, si deseas dedicarte a la política y más siendo de Morena, te obliga a investigar y a prepararte para estar a la altura de los ciudadanos. Hace algunos meses conocí la historia de unos huérfanos, 3 niños, que se hizo cargo un tío lejano, porque nadie de la familia directa quisieron tremenda responsabilidad por el deceso de sus padres, por el tipo de deceso de sus padres. Las 2 niñas las ves y tratan de llevar una vida normal, pero las niñas están trasquiladas, su cabello, el niño introvertido y su tía política, porque es esposa del tío, lejano, hace todo lo que puede y para variar de escasos recursos, hace todo lo que puede por salir adelante a sus niños, como ella les dice. En una papelería se llevó a cabo esa reunión, la señora de la papelería
les da todo lo que necesitan para la escuela de manera gratuita. El otro vecino, cuando puede, les da los 50 pesos para que puedan ayudarse en algo de la comida. Y entonces, al conocer esta historia, yo platicaba con la tutora, y yo le decía, oiga, ¿han recibido alguna atención psicológica? Y ella me platicaba, sí, yo me he movido, yo he ido aquí, he ido acá, pero pues no hay seguimiento, no hay esto, aunque sí hay algunos programas, pero pues a veces no tengo para el camión, para ir a que reciban. Pero a pesar de su contexto, la señora hace lo posible por sacar a sus 3 niños adelante, como ella les dice. La niña más grande quiere ser doctora, la mediana quiere ser maestra y el chiquito todavía no sabe. Esto a mí me lleva, hace algunos meses, a replantearnos qué vamos a hacer al tema. Nosotros proponemos diseñar un espacio exclusivo para la atención de víctimas, muy de la mano con el fortalecimiento de lo que ya he comentado, por un lado de la policía municipal, por otro lado de la reconstrucción del tejido social, y ahí es donde entra este apartado de atención de víctimas, en donde habrá personal especializado, que los hay en las diversas instituciones, para poder sobrellevar este tipo de casos que esperamos y deseamos las instancias correspondientes sigan haciendo su trabajo y siga disminuyendo el tema de inseguridad. Pero por esta parte, nosotros como ayuntamiento sí estar de manera muy cercana con las familias, con nuestros niños huérfanos, brindándoles atención psicológica y en ocasiones mental, hay que decirlo, de adicciones, de salud física, mental o de adicciones. Hasta de nutrición a veces. Complejo. Facilidades educativas. Yo le decía a estos 3 niños, déjame, yo voy a ser su madrina hasta que acaben su carrera. Pero lo decía en el momento, pues, que con todo gusto lo haremos, pero no solamente son estos 3 niños, hay muchos casos. Y aquellos niños que tengan la fortuna de sí ser arropados por un familiar directo, pues fortalecer estas familias, generar becas para niños huérfanos y también darles un seguimiento a aquellos niños que lamentablemente no tengan quien los acoja, quien los arrope. Y esto lo haremos en coordinación con las instancias correspondientes, por un lado con los niños huérfanos, por otro lado con las mujeres violentadas, por otro lado con las familias que lamentablemente pierden un ser querido o que lamentablemente tienen una desaparición forzada, entre otro tipo de casos, que es muy difícil, muy complejo, pero hay que entrarle al tema. ¿Estás asumiendo, Benelli, que vas a encontrar la casa limpia? ¿Qué pasará si le encuentras malas cuentas a tu antecesor, que viene también del mismo movimiento que tú, del monrealismo? Sí, yo espero que, conozco la forma de trabajar del licenciado Saúl, yo espero que vamos a encontrar la casa limpia. Cuando él llegó, le andaban cortando la luz al día siguiente, encontró adeudos en todos lados y me consta, porque le he dado seguimiento a su trabajo, que se ha pagado CFE, IMSS, entre otros adeudos que le dejaron. Se ha ejercido todo el presupuesto. Entiendo que se han atendido las auditorías, que es un tema importantísimo, pero también hay que decirlo, nosotros, como lo dictamina la ley, haremos nuestro equipo de entrega-recepción. Y ya en su momento, pues les estaré platicando aquí, si me invitan, les estaremos platicando, muchas gracias, cómo nos fue. Pero yo espero que sea una transición amena. Y fíjate que, bueno, también se asume a veces, creo yo que con simpleza, que el monrealismo es uno solo, ¿verdad? Pero luego aquí no sé por qué nos ha dado la impresión que hay fracturas o que hay subcorrientes al interior de eso. Vertientes. Vertientes, sí. Y tú estarías, digamos, en un enclave siendo de tener el triunfo, la sucesora de un Monreal de Saúl, cogobernando con el gobernador del estado David y además con este estigma que ya decíamos de Ricardo. ¿Cómo lidiar con esas, yo diría, 2 o 3 fuerzas que de alguna forma, aunque pueden caminar en conjunto a veces, de repente tienen sus matices? Claro. Bueno, en todo movimiento, por su naturaleza, evidentemente se van conformando equipos de trabajo, pero no dejamos de ser un movimiento. Y yo soy de propuesta de conciliación. A mí no me gusta la confrontación.
Yo deseo caminar de la mejor manera y hacer el mayor esfuerzo y mi mejor trabajo para que en el espacio en el que representemos demos lo mejor de sí y aprovechemos la oportunidad para mejorar nuestro contexto inmediato. Otra de las cosas que tuvo Fresnillo en los últimos tiempos es homicidios de muchos de sus funcionarios, me parece que 6 en el gobierno de Saúl Monreal. ¿Qué crees que esté pasando ahí? ¿Es una cosa interna del municipio que probablemente llegas a gobernar o son cosas más bien personales? Pues yo lamento dichas situaciones. Pues la Fiscalía tendrá que esclarecer cuáles son las líneas de investigación. Eso no me corresponde a mí y la verdad es que no me atrevería a dar una opinión al respecto sin tener una información de la instancia correspondiente, pero sí envío pues las condolencias a las familias, a los dolientes y a toda la ciudadanía, porque es un tema lamentable y es un tema muy triste. Los fresnillenses y todos los fresnillenses en lo general deseamos que Fresnillo sea el Fresnillo de esencia, el Fresnillo de hace 20 años. ¿Cuál era la esencia de Fresnillo hace 20 años? Un Fresnillo participativo, sano, entre vecinos, nos conocíamos, nos llevábamos bien, solidarios, trabajadores, muy productivo Fresnillo, con la mejor economía del estado, un municipio muy próspero, un municipio alegre, y lo vamos a lograr, porque por eso es que vamos a trabajar muy de la mano con los ciudadanos. Confío mucho en que lo podemos lograr y yo se lo digo a la gente, les digo, muchas gracias por su confianza, pero necesito que me apoyen porque desde ahorita les digo, sola no puedo, en conjunto sí, que todos aportemos nuestro granito de arena, que todos asumamos nuestra responsabilidad como sociedad y que logremos salir adelante, rescatar la esencia de Fresnillo. Lo que ya logramos fue pasarnos de la hora, ya llevamos 1 hora 2 minutos y Qué rápido, yo pensé que llevábamos como 10 minutos. Esto fue Quinto Poder, le agradezco mucho Lucía Medina, muchas gracias. Andy Robles, agradecemos mucho a Benelli Hernández, candidata a presidente municipal de Fresnillo. Yo soy Marcos Saucedo, esto fue Quinto Poder, buenas noches a todos. Muchas gracias, Listo. gracias por la oportunidad.